Hola a todos y bienvenidos al canal. Copyright, bueno tenerlos por aquí. Si eres nuevo, te doy la ese cordial bienvenida. Si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo donde la realidad se mezcla con la fantasía, donde la ciencia desafía lo imposible y donde las historias nos transportan a lugares que jamás imaginamos. Su amigos Muos, hoy vamos a hablar de series turcas de ciencia ficción superíndice 3N y fantasía. Su copyright que muchos de ustedes ese es tu copyright N pensando, series turcas de ciencia ficción superíndice 3N. ¿De verdad? Y la respuesta es un rotundo su. Turku ha estado produciendo joyas ocultas en este geo copyright nero que merecen toda nuestra atención superíndice 3N. La industria del entretenimiento turca, conocida principalmente por sus dramas románticos y series Istu superíndice 3 ricas, ha comenzado a explorar con valentía los terrenos de la ciencia ficción superíndice 3N y la fantasía, ofreciendo una perspectiva única y refrescante a geo copyright neros que a menudo estuvieron dominados por producciones occidentales. Asu que prepulrense para un viaje alucinante a trabu copyright ese de mundos alternativos, poderes sobrenaturales, tecnología futurista y tramas que te dejaron pegado a la pantalla. Antes de que empecemos, si te gustan este tipo de vídeos, donde exploramos series y películas de diferentes partes del mundo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Asu me ayudas a seguir creando contenido que te guste. Ahora vamos con las series. Empezamos este viaje con una serie que en mi opinión superíndice 3N, es una joya absoluta, The Protector. Esta serie disponible en Netflix nos presenta a Hakan, un joven vendedor ambulante en Estambul que descubre que es el último protector de la ciudad, un elegido con poderes especiales para luchar contra fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Lo que hace a The Protector tan especial es la combinación superíndice 3N de elementos fantásticos con la rica historia y cultura de Estambul. Veremos lugares emblemáticos de la ciudad convertidos en escenarios de batalla con diéresis copyright picas, y la mitología turca juega un papel fundamental en la trama. La serie aprovecha la milenaria historia de Estambul, una ciudad que ha sido capital de imperios y crisol de culturas, para crear un telu superíndice 3N de fondo fascinante. La trama se entrelaza con leyendas ancestrales y referencias a la historia otomana, dando a la serie una profundidad que va muy de la simple lucha entre el bien y el mal. Hakan, interpretado por Çağatay Ulusoy, es un personaje muy humano, un tipo normal que se ve de repente envuelto en una situación superíndice 3N extraordinaria. Su viaje de autodescubrimiento y aprendizaje es fascinante. Lo vemos pasar de ser un joven despreocupado a asumir la responsabilidad de proteger una ciudad entera, lidiando con sus propias inseguridades y aprendiendo a controlar sus poderes. La serie explora el tema del copyright roe reacio, un arquetipo clásico, pero le da un giro moderno y culturalmente específico. La serie tiene acción superíndice 3N, romance, misterio y un toque de humor, lo que la convierte en una opción superíndice 3N muy entretenida. Las escenas de acción superíndice 3N estuvieron bien coreografiadas y visualmente atractivas, mientras que el romance aún más menos ha de una dimensión superíndice 3N emocional a la historia. El misterio por su parte mantiene al espectador intrigado, desentrao más menos ando poco a poco los secretos del pasado y revelando las verdaderas intenciones de los villanos. Si buscas una serie que te transporte a un mundo diferente y te mantenga al borde del asiento, The Protector, es una excelente elección superíndice 3N. Aunque las últimas temporadas no mantuvieron el nivel de las primeras, la serie en su conjunto vale mucho la pena. Algunos críticos más menos alaron que la trama se vuelva repetitiva y que el desarrollo de los personajes perdua algo de fuerza en las últimas entregas, pero la serie sigue siendo una pionera en el geo copyright nero de la ciencia ficción superíndice 3N y fantasía en Turquía. The Protector abrió superíndice 3 el camino para otras producciones similares y demostró superíndice 3 que el público turco también copyright N estu interesado en este tipo de historias. Ahora, vamos a cambiar completamente de tono con persona. Esta serie, aunque no es ciencia ficción superíndice 3N pura, tiene elementos de thriller psicolu superíndice 3 jico y un argumento que roza lo distu superíndice 3 pico, lo que la hace encajar perfectamente en nuestra lista. Persona nos cuenta la historia de Aga Beyoglu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria comienza a desvanecerse,
Aga decide aprovechar su Condicio Superíndice 3N para llevar a cabo una venganza contra aquellos que han cometido crímenes impunes en el pasado. La serie es un crudo retrato de la Condicio Superíndice 3N humana, explorando temas como la justicia, la moralidad y la memoria. Persona plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la justicia y sobre si es justificado tomar la ley por mano propia, incluso cuando se tiene una enfermedad degenerativa. La serie también Copyright N explora la fragilidad de la memoria y CU Superíndice 3 Moesta define nuestra identidad. A medida que Aga pierde sus recuerdos, se enfrenta a la pregunta de Q Copyright N es realmente y si sus acciones son justificables. A Luke Virginer, quien interpreta a Aga, ofrece una actuación Superíndice 3N magistral, transmitiendo la confusión Superíndice 3N, la rabia y el dolor de su personaje de una manera increíblemente conmovedora. Virginer logró Superíndice 3 capturar la complejidad de un hombre que lucha contra la copyright dida de su memoria mientras busca redención Superíndice 3N por los errores del pasado. Su interpretación Superíndice 3N fue aclamada por la crítica y le valió Superíndice 3 el premio Emmy Internacional al mejor actor, un reconocimiento istu Superíndice 3 rico para la televisión Superíndice 3N turca. Persona es una serie que te hará reflexionar sobre la fragilidad de la memoria y la importancia de la justicia. Es una serie oscura, intensa y profundamente perturbadora, pero también Copyright N es una obra maestra que no te puedes perder. La serie no rehuye a la violencia y a las escenas gráficas, pero lo hace con un propio Superíndice 3 sito narrativo, para mostrar la brutalidad de los crímenes que Aga busca vengar y para generar una sensación Superíndice 3N de incomodidad en el espectador. Rate para un viaje emocionalmente agotador, pero también Copyright N para una experiencia televisiva inolvidable. Persona es una serie que te quedará grabada en la memoria mucho tiempo después Copyright S de haberla terminado de ver. Es una obra que desafió las convenciones del GEU Copyright Nero del thriller y que ofrece una visión Superíndice 3N profunda y conmovedora de la Condicio Superíndice 3N humana. Cambiando nuevamente de registro, ahora les quiero hablar de una serie que combina elementos de fantasía, drama istu Superíndice 3 rico y romance, Rise of Empires, Atemen. Esta serie documental dramatizada, también Copyright N disponible en Netflix, narra la historia del ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por Mehmed II. Aunque se basa en hechos istu Superíndice 3 ricos reales, Rise of Empires, Atemen aún más menos a de elementos de ficción Superíndice 3N para hacer la historia muy accesible y atractiva para el público moderno. La serie utiliza la copyright técnica de la dramatización Superíndice 3N para dar vida a los personajes istu Superíndice 3 ricos, y para recrear los eventos que llevaron a la cauda de Constantinopla. Si bien se toma ciertas libertades creativas, la serie se mantiene fiel a los hechos istu Superíndice 3 ricos comprobados y cuenta con la asesoría de historiadores expertos. Veremos batallas ucondiéresis copyright picas, intrigas palaciegas, romances prohibidos y personajes carismáticos que te engancharon desde el primer momento. La serie se centra en la figura de Mehmed II, un joven sultán con una visión Superíndice 3N ambiciosa y una determinación Superíndice 3N inquebrantable. Lo vemos como un líder estratega y un hombre de convicciones, pero también Copyright N como un individuo atormentado por sus propias dudas y ambiciones. La serie es muy bien producida, con escenarios impresionantes, vestuario autocopyrightico y efectos especiales de alta calidad. Los escenarios recrean la majestuosidad de Constantinopla y la opulencia del Imperio Otomano, mientras que el vestuario refleja la moda y las costumbres de la ucondiéresis copyright poca. Los efectos especiales, por su parte, dan vida a las batallas y a los asedios, creando una experiencia visualmente impactante. Además, cuenta con entrevistas a historiadores expertos que aportan contexto y análisis a los eventos que se muestran en pantalla. Los historiadores ofrecen una perspectiva objetiva y crítica de los eventos, analizando las causas y las consecuencias de la cauda de Constantinopla y explicando la importancia istu Superíndice 3 rica del Imperio Otomano. Si te interesa la historia del Imperio Otomano o simplemente buscas una serie de fantasía istu Superíndice 3 rica emocionante, Rise of Empires, Atemen es una excelente opción Superíndice 3N. Es una forma entretenida y educativa de aprender sobre uno de los imperios poderosos de la historia. La serie ha generado un renovado copyright por la historia otomana y ha despertado la curiosidad del público sobre esta cultura milenaria. Continuamos con una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, tiene un gran potencial, Immortals.
Esta serie de vampiros, También Copyright N disponible en Netflix, nos presenta a Mia, una joven humana que se convierte en vampiro contra su voluntad, y se une a una banda de rebeldes que luchan contra los vampiros antiguos que controlan Estambul. Immortals ofrece una visión superíndice 3N fresca y moderna del mito del vampiro, combinando elementos de acción superíndice 3N, terror y drama juvenil. La serie se aleja de la imagen romántica y glamurosa del vampiro para mostrar un mundo oscuro y peligroso, donde los vampiros luchan por el control de la ciudad, y donde los humanos son meras presas. La serie tiene un estilo visual muy llamativo con una copyright tica oscura y geu superíndice 3 tica que encaja perfectamente con la temática de los vampiros. La ambientación superíndice 3N en Estambul le da un toque único a la serie, mostrando una faceta diferente de la ciudad, lejos de los lugares turísticos y de los monumentos istu superíndice 3 ricos. Los personajes son complejos y tienen motivaciones claras, y la trama llena de giros y sorpresas. Mia, la protagonista, es un personaje fuerte y decidido que lucha por encontrar su lugar en un mundo que le es hostil. Los vampiros antiguos, por su parte, son personajes poderosos y despiadados que no dudaron en utilizar cualquier medio para mantener su control. Si te gustan las historias de vampiros y buscas una serie con un toque diferente, Immortals es una opción superíndice 3N interesante. Aunque la serie no es perfecta, tiene elementos que la hacen destacar, como su ambientación superíndice 3N en Estambul y su enfoque en los conflictos entre diferentes facciones de vampiros. Algunos críticos más menos alaron que la serie tenía algunos problemas de ritmo y que el guión podía ser muy pulido, pero la serie logró superíndice 3 crear un universo de vampiros original y atractivo. Ahora, quiero hablarles de una serie que, si bien no es exclusivamente de ciencia ficción superíndice 3N o fantasía, tiene elementos sobrenaturales y un enfoque en la intriga y el misterio que la hacen muy atractiva para los fans de estos geu copyright neros, Atille. Esta serie, También Copyright N de Netflix, nos cuenta la historia de Atille, una joven pintora en Estambul que descubre que estuvo conectada con un antiguo símbolo encontrado en un sitio arqueológico superíndice 3 jico. A medida que Atille investiga el símbolo, comienza a experimentar visiones y más menos os que la llevan a cuestionar su realidad y su identidad. La serie explora temas como la espiritualidad, la reencarnación superíndice 3N y la conexión superíndice 3N entre el pasado y el presente. Atille se adentra en el mundo de la simbología antigua y de las creencias místicas, explorando la posibilidad de que existan fuerzas invisibles que influyen en nuestras vidas. La serie es visualmente impresionante con paisajes hermosos y una atmósfera superíndice 3 esfera misteriosa y enigmática. Los escenarios, que incluyen tanto la moderna Estambul como los antiguos sitios arqueológicos superíndice 3 jicos, contribuyen a crear una sensación superíndice 3N de misterio y de conexión superíndice 3N con el pasado. La actriz Beren Saat, que interpreta a Atille, ofrece una actuación superíndice 3N convincente y emotiva. Saat logra transmitir la confusión superíndice 3N y la determinación superíndice 3N de su personaje, a medida que Atille se adentra en un mundo desconocido y peligroso. Si te gustan las series con un toque espiritual y un enfoque en el misterio y la intriga, Atille es una excelente opción superíndice 3N. Aunque la serie tiene algunos altibajos, la historia es lo suficientemente interesante como para mantenerte enganchado hasta el final. Algunos espectadores se quejaron de que la trama se volvía confusa y que algunos de los elementos sobrenaturales no estaban bien explicados, pero la serie sigue siendo una propuesta interesante para aquellos que buscan una historia con un toque místico y espiritual. Y para finalizar, quiero mencionar una serie que estuvo recibiendo mucha atención superíndice 3N últimamente, aunque aún no la he visto completa, Kwai-UU. Esta serie, También Copyright N de Netflix, explora el mundo competitivo y despiadado de los medios de comunicación superíndice 3N en Estambul. Aunque no es una serie de ciencia ficción superíndice 3N o fantasía en el sentido tradicional, Kwai-UU tiene elementos de thriller psicológico superíndice 3 jico y un enfoque en la manipulación superíndice 3N y el poder que la hacen muy interesante. La serie sigue la historia de Ashley, una joven ambiciosa que intenta abrirse camino en el mundo de la televisión superíndice 3N, compitiendo con figuras establecidas y utilizando tácticas poco convencionales. Kwai-UU muestra la cara oculta del mundo de los medios, donde la ambición superíndice 3N desmedida, la competencia feroz y la falta de escrúpulos son moneda corriente. La serie es muy bien escrita y actuada, con personajes complejos y una trama llena de giros y sorpresas.
Ashley, la protagonista, es un personaje ambivalente, que despierta tanto admiración superíndice 3n como repulsión superíndice 3n en el espectador. Las figuras establecidas por su parte son personajes poderosos y manipuladores que no dudaron en utilizar cualquier medio para proteger su posición superíndice 3n. Si te gustan las historias sobre el poder, la ambición superíndice 3n y la competencia, esta serie te gustará. Por lo que he visto hasta ahora, es una serie que te hará reflexionar sobre el precio de diéresis copyright sito y la importancia de la integridad. Quayu plantea preguntas sobre la moralidad y sobre si el fin justifica los medios, generando un debate interesante en el espectador. En resumen, hoy hemos explorado un mundo fascinante de series turcas de ciencia ficción superíndice 3n y fantasua. Hemos hablado de The Protector, una serie de copyright roes con rauces en la mitología turca, Persona, un thriller psicológico superíndice 3 gico oscuro y perturbador, Rise of Empires, Atemen, una serie documental dramatizada sobre el ascenso del Imperio Otomano, Immortals, una serie de vampiros con un toque moderno, Atille, una serie misteriosa con un enfoque en la espiritualidad, y Quayu, un thriller psicológico superíndice 3 gico sobre el mundo de los medios de comunicación superíndice 3n. Espero que este vídeo te haya servido para descubrir nuevas series y expandir tus horizontes televisivos. Recuerda que el mundo del entretenimiento es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo por descubrir. No se limiten a las producciones de Hollywood y exploren el cine y la televisión superíndice 3n de otros países. Se sorprenderán de la cantidad de joyas ocultas que pueden encontrar. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruto copyright cruándolo. Me encantaría saber qué copyright te parecieron estas series. ¿Ya has visto alguna de ellas? ¿Tienes alguna otra serie turca de ciencia ficción superíndice 3n o fantasua que te gustaría recomendar? Du copyright jame tus comentarios abajo, me encanta leerte y saber tu opinión superíndice 3n. Sus opiniones son muy valiosas y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme te invito a que le des like al vídeo si te gustó superíndice 3, que lo compartas con tus amigos y familiares para que también copyright n descubran estas increíbles series, y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de mis superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 sima.